Hola a todos y todas. Hoy el Centro Cultural Huellas del Guillín saluda a la comunidad de la comuna de San Ignacio y sus diferentes sectores, y también a toda la región de Ñuble. Esperando que se encuentren muy bien, estamos aquí para compartir ideas y visiones en el primer conversatorio de historia local y patrimonio cultural de la comuna de San Ignacio, junto a diferentes invitados e invitadas de la comunidad de nuestra comuna. El Centro Cultural, Patrimonial, Turístico y Deportivo Huellas del Guillín busca generar un espacio para el encuentro, la creación, la investigación, la formación técnico-artística, procurando la recuperación y valoración del patrimonio, la naturaleza, las tradiciones. Asimismo, promover el desarrollo cultural, artístico, turístico, socioeconómico de la comunidad, pensando siempre en la conservación y la sustentabilidad de estos para futuras generaciones. A continuación, dejo con ustedes a nuestro moderador, que hoy día nos acompañará, don Benedicto Ávila, integrante y gestor cultural de Huellas del Guillín. Hola, Benedicto. Hola, Jonathan González, buenas tardes. Esperemos que sea un conversatorio ameno y con muchas ganas realizamos esta actividad. Vamos a partir, la metodología va a ser primero para que conozcan ustedes, poner en contexto el territorio que tenemos en San Ignacio, que es variado. Tenemos sectores que están muy marcados, no es lo normal de las comunas que estén pobladas en un solo sector. Acá tenemos una diferencia comparada con otras comunas. Entonces, para poner en contexto, le vamos a dar la palabra a Esteban Moraga, estudiante de Pedagogía de Castellano y Comunicación. Él nos hará una reseña de San Ignacio en sí. Esteban, te damos la palabra. Hola, hola, ¿cómo están? Qué alegría verlos. Y más, me da mucha más alegría vernos en este conversatorio histórico, ¿no? Bien, yo les voy a ofrecer unos pequeños datos históricos sobre nuestra comuna. Por ejemplo, la fundación de San Ignacio ocurrió el año 1848 y fue realizada por los señores Faustino y Basilio Sandoval, siendo intendente de la provincia de Ñuble el general don José Ignacio García. El año 1849, el ingeniero don Gregorio Bonilla habría delineado las calles y cuadras del actual pueblo, que se llama San Ignacio justamente en obsequio al señor intendente, que llevaba el mismo nombre. Los primeros habitantes en llegar a nuestro pueblo habrían sido don José Pilar Villablanca y familia, también don Matías Herrera y familia, junto a don Teodoro Enríquez y familia. También sería interesante conocer que la iglesia de nuestra comuna, en la primera construcción que se realizó, fue financiada por don Faustino Sandoval en el año 1870. Y en ese tiempo era párroco de Bulnes don Esteban Vivanco, porque tenemos que entender que nuestra comuna, antes de ser San Ignacio, se llamaba Peralillo, y que luego, en 1848, recibe el nombre de San Ignacio en honor al intendente. Pero hasta ese tiempo vivía más anexada a Bulnes, que fue una batalla que dieron nuestros campesinos hasta que lo lograron desanexar. Bien, podríamos mencionar también como hecho importante que el cementerio fue bendecido el año 1861 por el párroco don Juan Francisco Tapia, y también la primera escuela en San Ignacio fue mixta y su primera preceptora fue la señorita Pilar Quesada. Eh, Entre otros datos también podríamos mencionar, como decía Benedicto, de que la geografía de nuestra comuna es bien característica porque está compuesta por varios sectores, entre los que se contempla San Miguel, San Ignacio, Quiriquina y Pueblo Seco. Muchas gracias, Esteban, por tu explicación o tu reseña al respecto de San Ignacio. Ahora también queremos darle la palabra a Valentina Ibarra, antropóloga y residente del sector San Miguel. Sí, hola, buenas noches a todos. Bueno, gracias por la invitación, primero que todo. Y claro, bueno, aquí voy a yo complementar un poco con lo que he podido investigar en varios años sobre el origen de San Miguel, del pueblo de San Miguel, que está muy ligado al origen del pueblo de San Ignacio también. Son historias bastante hermanadas. ¿Por qué? Bueno, hay un dicho entre la gente de San Miguel que dice San Miguel es el papá de San Ignacio.
porque fue el primer pueblo en formarse. Aquí estas eran tierras de grandes fundos, donde habían familias adineradas dominantes. Dos de esas familias eran los del Valle, uno, y los Sandoval, otro, que mencionó ya Esteban, después vamos a ver por qué. Bueno, el tema aquí, como era costumbre en estas familias, recibían a veces misiones venidas de Chillán. Aquí don Pedro Alejandrino del Valle recibió a los misioneros de Chillán a principios del siglo XIX, con el objetivo de venir como a esparcir el evangelio en esta zona, donde había mucho peón, inquilino viviendo, y donó dinero para que se construyera la primera capilla en el mismo lugar donde se encuentra hoy en día. No se tiene una fecha exacta de la fundación del pueblo, pero se tiene registro, gracias a registros eclesiásticos, de que la primera capilla se destruyó en un terremoto de 1835. Entonces, San Miguel se fundó antes de 1835, en base a ese dato histórico. Y la capilla fue inaugurada, además, un 29 de septiembre, y de ahí viene el nombre de San Miguel, en honor al santo patrono. Al tiempo después, se empezó a formar un caserío alrededor de la capilla, y entonces se le empezó a llamar el lugar Peralillo de San Miguel. Y ahí se empezó a poblar. ¿Qué pasó después? Y que fue el origen de San Ignacio. Que es lo que cuenta un poco la cultura popular, también, tanto en San Ignacio como en San Miguel, que hubo una rencilla entre las dos familias principales, que eran los Sandoval y los del Valle, por una alianza matrimonial que los del Valle no habrían respetado. Entonces los Sandoval, como ofendidos por el desaire, tomaron sus pertenencias, a sus empleados, todo, y se fueron 5 kilómetros más hacia el oeste, como con la promesa de fundar otro pueblo y más grandioso que San Miguel. Y ahí fue donde llegaron y se instalaron en lo que hoy es San Ignacio. Y claro, y dicen también que por esas mismas ganas de ganarle a los del Valle fue que la familia Sandoval empezó a tener más contacto con la iglesia en Chillán, con Bulnes, con todo, para formar un pueblo más grande que San Miguel y lograron convertirse ellos en comuna y cabecera comunal, en el fondo dejando un poco atrás a San Miguel en ese sentido. Y eso es básicamente, sería el origen de San Miguel. Muchas gracias, Valentina. Bueno, ahora le vamos a pedir la palabra, le vamos a dar la palabra a don Sergio Mesa, escritor, miembro de la Sociedad Escritora de Chillán. Le vamos a dar la palabra para que nos explique también uno de los sectores crecientes, que es el sector de Quiriquina. Ya llevamos San Ignacio, San Miguel, y nos vamos a Quiriquina. Don Sergio. Mira, has elegido muy bien para darme el pueblo, porque una de las cosas que a mí me motivaron a entrar de lleno en la posibilidad, sin ser estudioso de la antropología, de la arqueología, de la posibilidad que este sector haya sido un sector poblado por mapuches en su tiempo, es precisamente el origen de Quiriquina, el origen de la palabra Quiriquina. Quiriquina es una palabra mapuche 100%, y se designa a una raza de zorros, un tipo de zorro, que llevado y por extensión se podría decir que sería zona de gente astuta, de gente habilosa. Yo siempre les digo que son gente muy... Para que le hayan puesto ese nombre, tienen que haber habido varias personas que... Y lo otro que me ha llamado la atención de Quiriquina es el emplazamiento que tiene, ¿cierto? Un emplazamiento, dijéramos, en el medio de una tierra muy rica, que tiene que haber sido en esos años llena de bosques y llena de mucha casa, mucha fauna y flora. Sería un asentamiento muy progresista ese que existió ahí, puesto que está en una zona de trumado negro, de tierra que es la mejor que existe en Chile. Ese tipo de tierra. Entonces, eso quería decirte. Y lo otro, ¿por qué pienso yo que hay asentamientos? También porque después descubrí en los años posteriores unas piedras orodadas, que se llaman. Técnicamente así se llama,
que son las que usaban los mapuches para lanzarlas en las luchas, ya sea entre ellos o contra los españoles. La ponían dentro de una vara de coligüe y las lanzaban. No eran boleadoras, eran piedras orodadas. Y también piedras que yo preguntaba en las casas cuando las veía en mis años mozos, ¿quién se había dado el trabajo de pulir la piedra? Porque ahí las dueñas de casa de los años cuando yo era joven molían el trigo que molían para echarlo a la comida o dárselo a los pollitos nuevos, etcétera. Lo molían en unas piedras muy lisas y con otra piedra hacían moler el trigo, la avena, el maíz. Entonces, yo te digo que eso a mí me tiene muy interesado, que sería una área muy importante que se investigara más, con más base científica, dijéramos, el hecho de haber sido tierra mapuche. Y además, para que ustedes sepan, en nuestra provincia también comienza donde termina Chillán Viejo. Y para acá hay dos sectores, uno que se llama Meco y el otro que se llama Maule. Y para que ustedes sepan también, Meco y Maule son palabras mapuches. Meco, ese también lo he investigado, ese significa agua de excremento. Se supone que ahí llegaban muchos animales a tomar agua y entonces de ahí ese nombre. Y Maule lo tienen traducido algunas personas estudiosos del tema por la región del Maule como tierra pantanosa, tierra lluviosa. Pero eso también habría que confirmarlo, pero que aquí hay vestigios. Y a mí me gustaría que se comenzara después de esta reunión, digamos, ya en forma más seria, a plantearse, digamos, que alguna persona de la Universidad de Concepción que está haciendo sus materiales de memoria o tesis de grado, pudiera estudiar más el asunto de eso. Y ahora, Quiriquina, ¿cómo se forma? Se forma en una calle. Antiguamente eran unas pocas casas a la orilla del camino que le daban sustento, ¿cierto?, a los trabajadores que venían desde la zona de trabajadores de jornaleros y que iban a pasar un buen rato ahí. Había muchas cantinas, muchos lugares donde ir, digamos, a tomar. Y era famoso Quiriquina por eso, digamos. Pero fuera de eso, nunca se comenzó, digamos, a hacer como lo que es hoy día, digamos, con varias calles que se alargan hacia afuera, hacia adentro. No, antiguamente, como vuelvo a repetir, eran solamente unas pequeñas casas a la orilla del camino y caminos vecinales muy malos, que con una lluvia se ponían intransitables. Eso yo te podría decir de Quiriquina de lo que yo recuerdo. Muchas gracias, don Sergio. Entonces tendríamos San Ignacio, San Miguel, Quiriquina. Nos faltaría un territorio más grande nomás, que sería Pueblo Seco. Jonathan González, estudiante de Pedagogía de Historia y director del Centro Cultural Huellas del Diguillín, nos va a dar una exposición. Jonathan. Hola, bueno, a todos nuevamente. Vamos a conversar un poquitito de Pueblo Seco. Pueblo Seco es el último sector urbano en establecerse en la comuna de San Ignacio. Actualmente ya cuenta con una población cercana a 4.000 habitantes, 5.000 habitantes. Bastante grande. Antiguamente se llamó Carrizalillo debido al nombre del antiguo fundo perteneciente al departamento de Bulnes, ¿cierto? Para posteriormente cambiar su nombre a Pueblo Seco. No se sabe cómo, ni cuándo, ni quién cambió este nombre, pero se piensa que es porque al comienzo las tierras eran de mala calidad, no se cultivaban, estaban cubiertas de maleza, grandes pedregales, y esto no propiciaba la actividad agrícola del lugar. Entonces se piensa y se establece, algunos dirigentes vecinales, las personas más antiguas del sector, nos han dicho y han contado que su nombre se debería a eso, a la inexistencia de agua, que parece paradójico ya que estamos al lado del río Diguillín
y actualmente por las calles pasa el agua de regadío. Así que es bastante paradójico el resultado en este nombre de Pueblo Seco. Por otra parte, los primeros habitantes de Pueblo Seco, ya propiamente tal, datan de principios de 1900, se cuenta y se tiene registro en las reseñas históricas de la Escuela Básica de Pueblo Seco y el Liceo Polivalente, de que en 1890 ya existía una escuela en el sector de Carrizalillo. Para luego esta escuela estuvo a cargo hasta 1920-25 por la profesora Isaura Parra, para luego esta escuela ser cerrada y ser cambiada a Quillón. Posteriormente la señora Emma Fuentes, que profesora normalista formada en Chillán, llega acá con su familia, los Fuentes, al sector de Pueblo Seco, y comienza la tarea de educar niños, niñas, bajo los árboles de su casa, en el jardín, para luego, en 1938, un 28 de febrero de 1937, perdón, formar la primera escuela de Pueblo Seco, de manera ya formal, con los permisos correspondientes desde el departamento de Bulnes. En esa época recordar que Pueblo Seco, San Ignacio en general, pertenecía al departamento de Bulnes, para comenzar la tarea de educar y enseñar a los niños y niñas de la época. Bueno, la señora Emma Fuentes es un personaje bastante importante para la historia de Pueblo Seco, ya que no solo se encargó de educar y de enseñar a los niños y niñas, sino que también en su mente, en sus pensamientos, estaba la idea de formar este pueblo, de formar un nuevo pueblo y de llevarlo a cabo. Ella y su familia comenzaron la venta de terrenos de manera primeramente informal, para luego, pasado el tiempo, formalizar la entrega y llevar a cabo el nacimiento de este pueblo. Como dato importante también para recalcar, está la figura también de don Carlos Izquierdo Edwards, dueño del antiguo Fundo Santa Isabel de Guillín, que está actualmente en el sector de Simón Bolívar. Don Carlos Izquierdo fue un gran benefactor de la comunidad de Pueblo Seco. Él entregó ciertos terrenos para la edificación de instituciones públicas como la Junta de Vecinos, la escuela. Él tiene una historia bastante arraigada en la población de Pueblo Seco, ya que, como dato extra, él también fue regidor de San Ignacio en un periodo, fue también diputado. Tiene una vasta historia política. Don Carlos Izquierdo Edwards, como les dije, fue dueño de la casona Santa Isabel de Guillín, una casona que esconde una historia bastante interesante, ya que muchos postulan que podría ser la cuna o el lugar de nacimiento de Bernardo Higgins, cosa que no estamos seguros, pero tampoco lo descartamos, puede ser real, ya que su nombre, el nombre de Santa Isabel de Guillín, se debe a la madre de Bernardo Higgins, doña Isabel Riquelme de la Barrera, ya que estas tierras, este fundo fue de la familia Puga, de don Federico Puga Borne, anteriormente a don Carlos Izquierdo Edwards, y don Federico Puga Borne está doblemente emparentado con Bernardo Higgins. Por un lado es bisnieto, por el otro lado también, por los dos apellidos, así que resulta bastante interesante pensar en que Bernardo Higgins pudo nacer acá, no se descarta, creo yo. La investigación lo dirá con el tiempo. Para finalizar, bueno, Pueblo Seco actualmente cuenta con un desarrollo bastante grande, a la par de, yo diría, de San Ignacio. Cuenta con está actualmente en construcción su CEFAM, su nuevo CEFAM. Cuenta con una compañía de bomberos, está la cooperativa de agua potable. Tiene un desarrollo bastante grande y exponencial en población. Eso sería, por el momento, algunos datos de Pueblo Seco. Agradecerle la intervención de Jonathan. Bueno, después de repasar el territorio para ir conociendo los sectores poblados de San Ignacio, vamos a pasar al tema que nos convoca, el patrimonio de San Ignacio. Entonces, para esto queremos saber la opinión de una artesana destacada,
y profesora de historia de nuestra comuna, la señora Evelyn Montalva, para que nos dé una mirada desde el punto de vista, desde los cultores del patrimonio inmaterial, cultores artesanos. Señora Evelyn. Buenas tardes. Bueno, quiero partir diciendo que el patrimonio cultural inmaterial forma parte de las declaraciones de la UNESCO. Estos son la organización, ¿cierto?, de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Según la Convención del 2003 para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, que viene siendo el tesoro viviente, el patrimonio humano, ¿cierto?, el individuo. La UNESCO alienta que las comunidades para identificar, documentar, proteger y promover y revitalizar, ¿cierto?, este patrimonio. En San Ignacio, en la comuna nuestra, tenemos muchos patrimonios inmateriales. Lo que pasa es que hoy en día no hay un reconocimiento en sí mismo de este patrimonio, porque no están las barreras, ¿cierto?, de que la gente no sabe reconocer este patrimonio, no lo siente en sí, porque estamos tan acostumbrados como comunidad a que existen estas prácticas que a veces es el individuo que está afuera, el foráneo, es quien reconoce estas prácticas como patrimonio inmaterial, como reconociendo a estos artesanos o artesanas, ¿cierto?, que muchas veces no se etiquetan a ellos mismos como artesanos, siendo que en la realidad ellos sí lo son. Muchas veces estos artesanos están invisibilizados y esta es la gran barrera que tenemos hoy en día con el patrimonio inmaterial y que a veces la comunidad entera los reconoce como tesoros humanos, pero no hacen las prácticas para poder inscribirlos como tesoros humanos. También tengo que decir que el patrimonio cultural inmaterial significa las prácticas, ¿cierto?, como el trabajo de la pita, la cestería, la alfarería y otras prácticas, ¿cierto?, que se dan en nuestra zona. Las representaciones y las expresiones, los conocimientos y las habilidades. Este patrimonio cultural inmaterial es transmitido de generación en generación, y eso es una práctica habitual en nuestra comuna, donde es recreado por grupos en respuesta a su entorno, a un entorno rural, y que muchas veces traspasa estas comunidades. Si bien es cierto, tenemos 4 sectores de pueblo, pero la ruralidad aún persiste. Su interacción con la naturaleza y su historia, yo creo que eso es fundamental entre este patrimonio inmaterial. Propicia un sentido de identidad y continuidad donde promueve el respeto por la diversidad cultural. Nuestro patrimonio cultural inmaterial, en tanto, es compatible y es vigente con instrumentos de derecho como el respeto y las comunidades. Ahora, en nuestra comuna existen varios patrimonios vivos, o sea, tenemos en Pueblo Seco, tenemos en Paso La Huerta, en San Miguel, también en San Ignacio. Tenemos varios cultores, ¿cierto?, que caben en esta categoría y muchas veces, como indicaba, existen barreras porque nosotros no estamos a la altura con el conocimiento para poder hacer las inscripciones de estos tesoros humanos que nosotros poseemos. Muchas gracias, señora Evelyn. Muchas gracias. Nos dio nos planteó un punto importante, la ruralidad que tenemos dentro de esta comuna. Ahora pasaremos a darle la palabra también a un gestor importante, un agente importante dentro de la comunidad, el presidente de la agrupación La Carreta y presidente también de la Unión Comunal de Junta de Vecinos, que sería el señor Claudio Gómez. Tiene la palabra, señor Claudio Gómez. Bueno, buenas noches a todos y todas. Un agrado poder compartir en este momento temas tan importantes con todos ustedes. Exposiciones muy interesantes son las que hemos podido compartir y disfrutar hoy día para quienes somos
apasionados por el tema cultural. Me ha pedido los organizadores que pueda dar mi opinión respecto del rol de las organizaciones comunitarias en el rescate del patrimonio cultural de nuestra comuna. Lo primero, indicar que cuando hablamos de organizaciones comunitarias en general y juntas de vecinos en particular, hay que partir de la base de la transversalidad que la definición de estas distintas organizaciones, y en particular, como digo, la junta de vecinos tienen. Y esa misma transversalidad que busca resolver las distintas inquietudes y necesidades que tiene la población, implican o llevan amarrada, digamos, cierta responsabilidad con respecto a lo mismo, y por lo tanto hay una responsabilidad inherente y también ineludible por parte de las organizaciones comunitarias en el rescate y la defensa del patrimonio cultural de toda comunidad como es San Ignacio. Ahora bien, tal como decía Edwin hace un ratito atrás, una comuna como la nuestra, con un fuerte componente rural, un 57% de acuerdo al INE, implica la defensa y el reconocimiento primero de nuestro carácter campesino, de nuestro carácter de comuna campesina, compuesto, ¿cierto?, por personas, campesinos y campesinas, ¿eh? Y todo lo que esto de una u otra manera implica. Ahora, uno debería esperar cierta defensa natural de lo campesino y de los conocimientos ancestrales que esta rica herencia cultural lleva, digamos, ¿eh? Sin embargo, se puede ver que en el tiempo hay una orientación muy en contrario hacia la pérdida de la identidad y que ha implicado, entre otras cosas, la migración del campo a la ciudad. Tema súper importante a lo mejor para desarrollar en algún momento cuáles son las causas. Yo voy a esbozar algunas pocas, no de la migración, sino que de la falta de identidad con lo campesino por parte de nuestra población. Lo primero que me gustaría indicar es que los instrumentos de fomento hacia el desarrollo agrícola han implicado una forzosa conversión de los campesinos y campesinas y sus quehaceres a una suerte de campesino microempresario o un asalariado temporal. Vale decir, los caminos que quedan para el actual campesinado o nos llevan a emprender de alguna manera y profesionalizar nuestra actividad, o bien emplearnos como asalariados en los distintos huertos que acá hay en la zona. Eso sin duda que implica una pérdida de relación con nuestros conocimientos ancestrales. Un segundo motivo que veo yo en esta pérdida de identidad con lo que implica el campo y la mantención de las costumbres campesinas como parte del patrimonio inmaterial son la falta de incentivos a las prácticas conservacionistas. Antes nuestros abuelos, ¿cierto?, bisabuelos, eran expertos cuidadores de semillas, ¿eh? Hoy día resulta mucho más práctico, digamos, comprar la semilla en las distintas tiendas que hay en Chillán, acarreado todo por una falta de tiempo también, o mayor costo que tiene el tiempo hoy en día. Tampoco las prácticas agrícolas, las prácticas de cultivo de nuestra tierra, han mantenido, digamos, las antiguas costumbres que nuestros antepasados tenían, por ejemplo, el uso del barbecho, el descanso de la tierra, el control mecánico de las malezas. Hoy día se aplican herbicidas, fungicidas, insecticidas para controlar todas aquellas cosas que afectan nuestros cultivos. También hay una falta de preocupación por mantener de alguna forma en pie las costumbres que nosotros tenemos con respecto al tema de la cocina. Y cuando digo cocina de campo, me refiero tanto a la cocina con C como a la cocina con S. Es decir, tanto a los aspectos culinarios del qué comer, como también el lugar donde se prepara. Y este segundo característica, a mi juicio, puede tener incluso mayor importancia que los aspectos culinarios,
porque la cocina de campo no solamente es el lugar donde se preparaban los alimentos, sino donde las familias compartían y muchas veces se daba para poder compartir las distintas tradiciones que cultivábamos en el campo, que manteníamos en el campo. Eran lugares de entretenimiento, donde los papás nos contaban historias, y todo eso en el tiempo se ha ido perdiendo un poquitito. Y una tercera razón que ha afectado más en el último tiempo es que los fondos concursables de cultura son utilizados principalmente para razones de entretenimiento, más que para la mantención de la costumbre y del patrimonio inmaterial de nuestra gente, que es su conocimiento. También me han pedido los organizadores que pudiera destacar algunas personas que para mí, algunos personajes típicos de acá de San Ignacio, y que a mí me parecería importante, digamos, que pudiera hacerse algún tipo de reconocimiento de la labor en el rescate y la defensa, digamos, de los aspectos costumbristas de nuestra comuna. Sin duda que esa labor es tremendamente ingrata porque va a implicar dejar a mucha gente afuera, o porque no los conozco lisianamente, o simplemente porque la memoria hoy día no me va a permitir hacerlo. Pero hay algunas personas por rol que me parece que es tremendamente importante destacar. En primer lugar, el rol que ha jugado, por ejemplo, don Hernán Mesa en la mantención en vigencia de los 25 años de la fiesta culinaria de la papa, que es la fiesta costumbrista más antigua de nuestra comuna y quizás una de nuestra nueva región de Ñuble. Algunos cantores populares, como la señora Claudina Contreras del sector La Esquila, don Dorian Fuentes, su esposa Sonia del sector de Pueblo Seco, y también algunos personajes típicos de San Ignacio, que son, por ejemplo, las personas que cuentan historias, que es la típica persona con la cual uno se cruza en una esquina y empieza en base a un relato lúdico, empieza a recordar ciertas cosas con tonos humorísticos, pero que también permiten transmitir mucho conocimiento ancestral. Destaco, por ejemplo, dos amigos entrañables, don Humberto Mardones de San Ignacio, y uno que ya no está con nosotros, don Nano Aedo del sector La Greda, que en paz descanse. Y otros personajes típicos de San Ignacio, como por ejemplo con Juan de la Moto, que es un joven que recorre la comuna con su vozarrón, creando, digamos, publicidad para los comercios, y que es muy interesante de poder conversar con él, porque por el día a día que él maneja de la comuna. Eso sería, Benedicto. Muchas gracias, don Claudio. Muy buena la exposición que usted nos presenta. Ahora tenemos a Naya del Quintana, directora del Centro Cultural Huellas del Diguillín, que nos va a hacer una pequeña resumen de cómo lo ven las organizaciones comunitarias también, nuevamente. Naya. Ay, sí. Hola, mucho gusto. Mira, bueno, me sumo igual a las palabras de don Claudio en realidad, porque esto está bien ligado al tema comunitario. Pues estábamos hablando recién, don Claudio hablaba recién de las personas que son importantes dentro de nuestra comunidad y cómo nos damos cuenta que necesitamos urgente nuestra cartografía de ubicación de nuestros cultores que están presentes en nuestra comuna. Es una de las tareas ahí que tenemos que desarrollar entre todos, creo yo, entre las comunidades, y ahí nos vamos a lo comunitario, entre las organizaciones que hoy día se activan en el territorio. Estas organizaciones también de que han generado espacios, han ido generando estos espacios y se han ido involucrando con la comunidad, han ido recuperando, valorizando el patrimonio cultural, inmaterial, el patrimonio natural, ¿cierto? Si quisiéramos darle una separación al patrimonio, pero el patrimonio cultural en general. Entonces, como también estas organizaciones se asocian, participan entre ellas activamente, muchas de ellas también ligadas también a la autogestión para desarrollar sus actividades.
Y nos damos cuenta igual que hay muchas organizaciones que hoy día funcionan en base a actividades artísticas, folclóricas, que es como lo que resalta en nuestra comuna. Por decirlo así, hay organizaciones como Raíces y Tradiciones, Conjunto Folclórico San Ignacio, Viricanto, el Ballet Folclórico San Ignacio, por nombrar algunas, ¿cierto? Los niños también de la ermita. Entonces casi todos están ligados como al folclore. También así nos encontramos con las organizaciones como los clubes de Guaso, los clubes de Rayuela, que están presentes en el territorio y que todos se accionan generalmente por lo comunitario, por lo asociativo, por lo... Y con la autogestión, lo vuelvo a repetir, con la autogestión, casi todo solucionado con la autogestión, pues. Los chicos para poder vestirse, las mamás, hay todo un esfuerzo entre la misma gente para poder participar y también hay gente que lamentablemente queda fuera de estas participaciones porque faltan los recursos, pues. Faltan los recursos para activar la cultura, faltan los recursos para activar ciertas actividades artísticas también culturales en nuestra comuna. Entonces ahí se dificulta un poquito. Pero en general, casi todas están ligadas también al rescate de nuestro patrimonio, a visibilizar nuestra historia de nuestra comuna. Así que, bueno, y felicitar igual yo creo también a todas estas organizaciones que siguen trabajando en la comuna para poder visibilizar y para poder rescatar nuestra historia y valorar lo que tenemos y crear estos sentidos de pertenencia también en todos nosotros. Así que creo que ha sido una conversación súper amena y escuchar los distintos exponentes que hoy día están en esta conversación. Así que ahí muchas gracias, Benedicto, por la oportunidad. Gracias, Naya. Ya, ahora pasaríamos a la sección, pasaríamos a ver el tema de preguntas con micrófono abierto. Entonces, a mí me gustaría plantear una pregunta, y para el que quiera responder la primera, la señora Evelyn planteaba que, y don Claudio también, ¿cómo podríamos realizar un buen reconocimiento al patrimonio inmaterial? Ejemplo, artistas, cultores, bueno, nadie también planteaba, artistas, cultores, las prácticas culturales, tradiciones y costumbres, ¿cómo podríamos realizar un buen reconocimiento para esas prácticas? Dejo abierto el micrófono. Yo pienso antes de... quiero contarte una cosa. Muchas veces no se habla de un tema que es fundamental, que quién financia estas cosas, cómo se van a financiar, porque todo esto arrastra una serie de gastos, una serie de situaciones que tienen que ver con la parte monetaria. Y yo te voy a decir que por lo que he visto yo en este momento, no solo aquí en la Municipalidad de San Ignacio, sino que en muchos otros organismos, realmente la parte, digamos, cultural es la pobre de todos los ítems que hay. Y ahora con la pandemia pienso que seguramente no le van a dejar mucho esfuerzo. Tanto así que, producto les voy a contar algo, no tengo por qué contárselas, pero se las voy a contar igual. Producto a lo mejor del estallido social y todo, estuvo a punto de no efectuarse este año la fiesta culinaria de la papa, que como decía bien Claudio, se hace todos los años y que comenzó una persona hace mucho tiempo de apellido Bocás, don Domingo Bocás, comenzó la serie cultural esa. Pero lo segundo tiene que ver también con cómo esta autogestión que hablaba alguien de la auto, que parece que Nayadet parece que era, de la autogestión de todo lo que es cultura y todo lo que es deporte, porque hay que acordarse que todas estas actividades la gente se termina comprando ellos sus camisetas, financiándose ellos sus viajes y todo. Entonces, hay una pobreza de tipo cultural inmensa que es promovida que con intención o sin intención es promovida por las organizaciones públicas. Y lo otro que quería contarles es que mejorar esta situación va a exigir mucho esfuerzo, y ojalá, digamos, la nueva constitución mantenga algunos acápites que sea la cultura también como elemento vital
tan importante como la alimentación, como la educación, la cultura para todos los miembros de esta república que llamamos Chile. Gracias. Muchas gracias, don Sergio. Don Claudio, ¿tiene la palabra? Sí, totalmente de acuerdo con don Sergio, es quien financia, pero también me parece que es importante discutir un poquitito respecto de cómo se financia, ¿ya? Y me refiero a que el Estado tiene recursos destinados a la cultura. Y aquí hay dos cifras que son tremendamente importantes. Primero, solamente el Fondo Nacional de Desarrollo Regional para Cultura de la región de Ñuble destinó cerca de 1.000 millones de pesos el año pasado para las distintas iniciativas culturales. ¿Y por qué digo el cómo? Porque la mayor parte de ese presupuesto se gastó en entretenimiento, en entretención, vale decir, las distintas actividades del verano, ¿ya? Y eso se hace concursando una vez al año al gobierno regional, y se les exige, como única condición, es que dentro de los estatutos, la organización comunitaria que participe de ellos tenga como objetivo cultural. No necesariamente que la actividad a desarrollar releve el rescate del patrimonio de la comunidad donde está inserta. Entonces, muchas veces la plata se va en cumbia, en ranchera, con mucho respeto que me implica, o que me genera, digamos, esas expresiones artísticas. Y también reconociendo el derecho que tiene la gente a entretenerse. El entretenimiento forma parte de nuestra cultura, pero no es nuestra cultura en sí. Entonces, en el cómo gastar es que yo creo que las autoridades del Estado, no solamente los gobiernos de turno, ni local, ni regional, ni nacional, deberían poner énfasis en la preservación de los aspectos culturales de largo plazo y no solamente destinar los dineros hacia el entretenimiento. Esa era mi inquietud. ¿Alguien más con alguna idea? ¿Sí, Valentina? Sí, quería hacer una acotación. Maya y los chicos de Huella han mostrado interés por la fiesta de San Miguel y por una de sus cultoras, por así decirlo, la tía Mila, que le decimos acá, que es una persona de 104 años que cumplió ahora el 15 de octubre. Uno estaba pensando en una forma porque lo que dicen todos es muy cierto, hay un desinterés por el tema cultural que parte, yo creo que desde el mismo concepto público estatal hacia abajo. El gobierno central, el gobierno regional, comunal, todo. Como dice, lo que votó la ola queda para cultura, y si es que vota algo. Entonces, claro, eso mismo hace que se vaya perdiendo todo lo que es la identidad misma. ¿Por qué es importante la cultura? Es por el que nos da identidad en el fondo, lo que nos reconoce como desde lo más micro a lo macro, como campesinos, como sanmiguelinos, san ignacinos, pueblos sequinos, quiriquininos, de la comuna de San Ignacio, región de Ñuble, chileno, sudamericano, etcétera. Todo lo que nos va dando identidad de lo micro a lo macro. Entonces, de ahí yo creo que va la importancia tanto de ir conservando el patrimonio. En este caso, estamos partiendo de lo micro, que es en los distintos sectores de nuestra comuna. Cómo resaltarnos, ¿qué somos nosotros, en el fondo? Y no me acuerdo quién, creo que don Claudio dijo un 57% de ruralidad en la comuna de San Ignacio. Claro, que ni se llama centros urbanos, pero igual son centros urbanos, entre comillas, medio rurales también. Entonces, en realidad es una comuna rural, donde no todos se dedican no todos son campesinos en el sentido que se dediquen a la agricultura, ganadería o vivan de la tierra. Pero es una comuna que vive en un entorno rural. Incluso Chillán ya, yo diría, como yo vivía en Santiago, yo diría que hasta Chillán ya igual es semi-rural, la misma ciudad, porque está muy ligado. Y bueno, me estaba acordando yo de cómo empezar a rescatar pensando cómo empezar a rescatar y a valorizar en el fondo el patrimonio local. Y me acordé de lo que hicieron unas compañeras de la universidad una vez, un proyecto bastante bonito,
era sobre tomar a los niños de distintos sectores, creo que ellos trabajaron en la sexta región, pero en este caso, por ejemplo, los colegios, y hacerlos que ellos, como hacerles un taller de patrimonio, y que ellos mismos investigan sobre el patrimonio de su sector. Entonces, eso fue positivo por dos cosas. Primero, porque obliga, entre comillas, a los niños a investigar, pero también obliga a los papás o al entorno, a los adultos cercanos a esos niños, también a investigar y a hablar y a reconocer su propio patrimonio y su propia identidad. Porque los niños, obviamente, ¿qué es lo primero que hacen? Es preguntarle al papá o a la mamá o al tío o al primo más grande, al abuelito, etc. Entonces, se crearon, me parece, un cortometraje y un libro con fotografías y relatos y un cortometraje, un pequeño video. Yo no digo que haya que hacer lo mismo, pero sino que me refiero como a la idea de ir tomando como los colegios, los niños desde la base en el fondo, porque ahí está el otro tema también que hablaban de la migración campo-ciudad, pues el niño sale del colegio y adiós San Miguel, adiós San Ignacio, adiós todo. Entonces, porque tampoco no hay raíz, no hay interés por echar raíces acá. Aparte de que eso también va por otro tema económico, oportunidad laboral, etcétera, pero también va por un tema de sentir identitario, porque muchos no vuelven más, no sienten la necesidad de volver. Entonces, a lo mejor una de las tantas formas que pueda haber de ir rescatando y reconociendo el patrimonio es ir tomándolo, a lo mejor, un trabajo en los colegios de cada sector, con los mismos niños. Entonces, como parte de un taller donde los niños investigan sobre su sector. ¿Y por qué lo digo así también? Porque este sector tiene los 4 pueblos, pero además cada pueblo tiene sus sectores propios también, donde tiene sus propias escuelas, sus propias tradiciones, sus propias costumbres. Por ejemplo, acá en San Miguel tenemos San Pedro, Mayulermo, Zapallar, Larquichico, el Calvario, muchos, por ahí por San Ignacio también, otros más, por el lado de Quiriquina, Pueblo Seco, muchos sectores más, cada sector con su escuela, con su tradición, con su fiesta. Entonces, claro, igual es complejo en una comuna tan disgregada como esta. Entonces, a lo mejor por eso mismo tomar desde los colegios, empezar a trabajar ahí, podría ser una forma en que podría funcionar, empezar a resaltar el patrimonio, a reconocer el patrimonio de cada sector. Vamos a hacer la última pregunta para ir cerrando esta ronda. ¿Cómo ven el desarrollo cultural en los próximos años en San Ignacio? Dejo la palabra abierta y por el chat me van avisando quién está pidiendo la palabra. Yo lo veo como un tremendo desafío. Creo que estamos en la etapa también justa de reflexión frente a todo este tipo de cosas que hemos estado conversando. Y eso esta reflexión nos permite avanzar, nos permite decir, ya, en esto estamos haciendo bien, esto estamos haciendo mal, en qué tenemos que mejorar, qué cosas son las que nosotros tenemos que solicitar educación, apoyo, que no vean la cultura como algo que yo puedo después ver si financio o no financio, si apoyo o no apoyo, ¿verdad? Las mismas personas hoy día están activándose, están mostrando sus trabajos, se están comunicando, ven algo interesante, lo comentan, salen nuevas cosas. Así que yo lo veo como un desafío a de que vamos bien encaminados y de que estamos despertando. Estamos despertando como comunidad, estamos entendiendo lo que nos está rodeando. Claramente falta mucho también por avanzar, pero creo que es una tremenda oportunidad para que despierte San Ignacio y se dé cuenta de lo que hay, de lo que tiene, de los cultores, de las cantoras, que tengan su relevancia, que todas las personas y todas las organizaciones también que trabajan en base a estas acciones culturales sean reconocidas en el territorio. El caso también de allá de la señora Milita en San Miguel, también ella debe tener un reconocimiento. Y hoy día, si la gente también si así la gente de su misma comunidad también así lo quiere, debe de estar estos reconocimientos. ¿Por qué? Por su historia, por su ligado a lo que decía Valentina, igual a lo de San Miguel, a su práctica, a sus rezos, a su esencia, a lo que es ella,
Aquí mismo en Pueblo Seco la señora Inés también es una tremenda cultora que debe ser reconocida. Entonces yo creo que vamos bien encaminados porque nos estamos dando cuenta de qué tenemos en San Ignacio. Y así también hay gente que se ha ido sumando y que ha ido diciendo, oye, pero si también mi papá hace esto, mi papá también es cultor, o ¿sabes qué? Me estoy dando cuenta que a lo mejor soy gestora más que artesana. Entonces nos hemos ido dando cuenta a medida como va pasando el tiempo y creo que es un tremendo desafío. Y invito a la comunidad a lo que estamos hoy día viviendo, a ir despertando de esto que estábamos antes ahí un poquito dormido del pueblo. Eso. Gracias, Nayet. Don Claudio Gómez pidió la palabra. Muchas gracias. Sí, yo también comparto el optimismo de la Naya. Siento que hay una sensación en el ambiente de que hay un despertar cultural en la comuna. Eso desde el punto de vista subjetivo, lo que yo veo, ¿eh? Pero también siento que hay algunos aspectos objetivos, ¿eh? El nacimiento del Huellas y el trabajo que está desarrollando, el que en forma paralela y prácticamente en el mismo tiempo, los artesanos y artesanas de San Ignacio, junto a otros cultores como Don Sergio, Mónica Álvarez y otras tantas personas, hayamos formado, digamos, la carreta, también va en el mismo sentido que algunos grupos folclóricos que se reconocían un poco dormidos, hayan mostrado su interés por reactivarse. Yo creo que también es una prueba, como digo, objetiva de que efectivamente hay un despertar. Se me había pedido que mencionara algún personaje y pensé en los contemporáneos o muy cerca de los contemporáneos. Y hay un personaje de una extraordinaria relevancia que no podemos en ninguna instancia olvidar, que es nuestro Víctor Jara, nacido en la localidad de Quiriquina. Yo creo que un tremendo parte de nuestro patrimonio lo constituye Víctor por su obra, su trascendencia y su reconocimiento a nivel mundial. Solo quisiera recordar, por ejemplo, de que en el septiembre de este año, la BBC de Londres creó un ranking de las 50 canciones más recordadas a propósito de la celebración del Día Mundial del Alzheimer. Y una de las 50 es una canción de Víctor Jara. O sea, ese es el nivel de reconocimiento internacional que a rato nos farreamos. Así como don Sergio menciona lo desconocido que en la comuna, bueno, en gran medida es desconocida afuera porque no hemos hecho los sanignacinos y sanignacinas todo lo que nos corresponde. Y con respecto a las formas de participación en cultura, que era uno de los temas que habíamos acordado conversar hoy día, yo creo que debe ser lo suficientemente amplia para que dé la posibilidad de coordinar a las distintas instancias de participación actual, Huella, La Carreta, Bafosi, Raíces y Tradiciones y los otros organizaciones culturales, La Ermita, qué sé yo, pero también a personas. Hay gente que le va a interesar participar como individuos, digamos, ¿eh? Y yo creo que debemos otorgar la debida flexibilidad para acoger esas inquietudes. Me sumo a los agradecimientos a Huellas que acaba de mencionar don Sergio. Felicitar a los chiquillos, están haciendo un trabajo extraordinario, superlativo, y yo creo que eso no solamente se debe reconocer, sino que animarlos a que continúen. Muchas gracias por la oportunidad que me han dado, digamos, de poder participar hoy día con ustedes. Y muchas gracias a todos, muchas gracias a don Sergio, a don Claudio, a la señora Evelyn, a Esteban, a Jonathan, a Nayadet. Sin ustedes no podríamos hacer posible nada de lo que hemos realizado. Huellas del Diquillín se siente agradecido de tenerlo a ustedes como habitantes de la comuna también, que también existe la preocupación, y más que la preocupación, existe la voluntad de articularlo y de hacer un trabajo mancomunado en bien de la comunidad de San Ignacio.
San Ignacio, como dice ahí un eslogan, dice San Ignacio lo hacemos todo, y somos parte de esta linda tierra. Yo soy adoptado de esta tierra, pero me siento sanignacino de corazón. Así que muchas gracias a todos por haber participado. Gracias. Gracias a ustedes por organizar el conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos invitado y un gran abrazo a Huellas del Diguillín. Invito a los artesanos, artesanas, ¿cierto?, a contactarse y también que hagamos un reconocimiento a nuestros patrimonios culturales inmateriales, nuestros tesoros humanos. Un gran abrazo a Huellas del Diguillín y muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias. Agradecer a nuestro moderador, Benedicto. Muchas gracias por el trabajo. Bueno, así nos despedimos entonces de este primer conversatorio de historia local y patrimonio cultural de San Ignacio. Esperamos que lo disfruten y que quede como material para futuras ocasiones. Así que muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.